Muchas bendiciones, el Señor les bendiga. La palabra del Señor hoy nos enseña sobre la meditación de nuestro corazón, el cuidado que debemos de tener con nuestros pensamientos. Y esta palabra llega a mí cuando meditaba en la palabra del Señor Jesucristo, cuando Él decía que el hombre que mira a una mujer para codiciarla, adulteró en ese momento en su corazón, parafraseando este versículo que está en Mateo 5:28. Entonces yo le preguntaba al Señor que por qué razón era como que tan drástico, como que tan fuerte, como por qué razón eh, eh, por solo mirarla, vamos a decirle, y codiciarla, ya con eso cometió adulterio, ¿no? O sea, no es lo mismo como que alguien tomó a una mujer y adulteró, ¿verdad? Sino que es con solo mirarla para codiciarla, ya con eso adulteró en su corazón. Entonces le preguntaba al Señor que por qué como que sonaba así tan drástico, por qué Él era tan fuerte. Entonces el Señor me llevó a la historia de Caín y Abel, a la historia de Caín y Abel. Entonces, hablando de este versículo, en el hecho de que este hombre, ante sus ojos, mirara, vamos a decir, ante los ojos del Señor, este versículo, ¿verdad? El que ve como todo, más allá de lo que nosotros podemos ver, es el Señor. Entonces el Señor, vamos a decir, puede ver lo que puede venir después de un sentimiento, de un pensamiento, ¿verdad? Eh, y el Señor me hacía entender como que era mejor de alguna forma frenar o ponerle un pare a las cosas antes de que llegara, ¿verdad? Que no es necesario estar en la situación, sino como que lo pone de una forma así drástica, como dramatizada así, para que evitar que llegue hasta ese punto. No sé si me sigue. Entonces me llevó a la historia de Caín y Abel, y todos la conocemos, o la mayoría de nosotros. Entonces cabe para tomarlo un reencuentro, vamos a decir, una breve introducción de esta historia en Génesis 4. Abel fue un pastor de ovejas, y Caín trabajaba como agricultor, labraba la tierra. Entonces Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, los más bonitos me parece a mí, se la trajo a Jehová. Entonces miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Entonces Caín fue el labrador de la tierra, como ya dije, y le trajo a Jehová fruto de la tierra, dice la palabra. Esto está en Génesis 4. Entonces, si miran, Abel trajo, dice la palabra misma, lo más gordito de esos primogénitos de sus ovejas, ¿verdad? Porque el Señor desde el principio había que traerle los primeros frutos de cualquier cosa, ya fuera de los animales, ¿verdad? De lo que sea que uno trabajara, lo primero a él, había que apartarlo para él. Entonces esto era lo que ellos hacían, pero entonces dice la palabra que Caín le trajo frutos, ¿verdad? Especificó que Abel trajo lo más gordito, y me parece a mí, leyendo esto, que Abel escogió lo mejor para Jehová. Es como que lo puedo ver separando, ¿verdad? Buscando lo mejor para el Señor, y Caín trajo simplemente frutos. Él habrá dicho, bueno, si hay que traerle frutos a Jehová, pues aquí están, ¿verdad? Pero Abel se tomó ese tiempo de buscar lo mejor para el Señor. Entonces quizás fue que Caín no los eligió cuidadosamente, así como a Abel, ¿verdad? Y por eso trajo lo que, como quien dice, esto es lo que se espera de mí, aquí está. Que también tiene otra enseñanza detrás, pero no quiero desviarme. Pero me parece que no lo hizo con amor, ¿verdad?
como Dios se lo merecía por lo menos. Y por eso es que todo lo que le damos a Dios tiene que ser, quizás aunque sea lo más poco, tiene que ser con amor, o por lo menos lo más bonito de lo más poco, de aunque sea poco lo que tengamos. Entonces en Génesis 4:5 dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces el 6 dice: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Esto es Jehová Dios hablando con Caín. Y mientras yo estuve leyendo esto, me parece, yo como que puedo percibir, ¿verdad? Como que puedo ver el amor del Señor, ya sabiendo, ¿verdad?, lo que le pasaba a Caín, pero aún así como que yo noto que el Señor le habla con amor y le dice: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y el Señor sabía exactamente lo que le pasaba. Entonces el Señor aún así lo corrige con amor y quiere hacer reaccionar, quiere prevenir que Caín peque. Entonces el 7 dice: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido?, le pregunta el Señor. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces Jehová habla con Caín y le dice: si decides hacer las cosas bien, vas a ser de alguna forma compensado, vas a ser enaltecido, como lo dijo el Señor. Pero si no haces las cosas bien como debes, el pecado está por ahí rondando, ¿verdad? Está ahí en la puerta, está cerca. Pero aún así, aún así, estando el pecado ahí mismo, parado en la puerta, el Señor le dice: se hará como tú desees, se va a hacer dependiendo conforme a la decisión que tú tomes. Si tú decides hacerlo bien, ¿verdad?, vas a tener buenos resultados. Si decides hacerlo malo, pues no vas a tener buenos resultados. Entonces, aunque esté ahí ese pecado, ¿verdad?, le dio la potestad, se puede decir, el poder para dominarlo. Entonces en Génesis 4:8 dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando entre ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces siga primero a Cristo y luego sígame a mí en esto. Caín ve que Jehová se agrada de Abel, pero no de él, ¿verdad?, y de su ofrenda. Se ensañó en contra de Abel, que no tenía la culpa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es enseñorear? Enseñorear es enfurecerse, deleitarse en causar el mayor daño posible a quien ya no puede defenderse. Otra versión que encontré de enseñorearse es causar un intenso daño de manera deliberada e innecesaria a alguien o algo, especialmente una víctima inocente e indefensa. Entonces, Abel no tenía la culpa de que Jehová no se haya agradado de Caín. Él hizo en su corazón como él sintió darle a Dios, ¿verdad? Entonces Caín Caín se ensaña, Caín planea, aún después de que se le dice que el pecado está ahí en la puerta, pero que tiene el poder de no ceder al pecado, de no pecar, y aún así él decide abrirle la puerta al pecado y decirle: bienvenido, entra. Entonces él se ensaña, él planea y él actúa. Por lo tanto, él pecó. Entonces, cuando el Señor Jesús dijo: cuando el hombre mira a una mujer para codiciarla, ahí es donde está el pecado a la puerta.
Entonces, mirar a alguien es normal, es inevitable, es hasta necesario, pero para codiciar, ¿verdad? Es como para hacer algo. Entonces, ahí es que está el problema, el peligro. Entonces, eh, porque esto implica que es para ejecutar algo, ¿verdad? Entonces, codiciar, ¿qué es codiciar? Es desear algo con ansias inmoderada y hasta insana. O sea, es una forma no normal, si se puede decir, no conveniente. Entonces, el hombre ve a una mujer, empieza a maquinar en su corazón, a pensar cosas que no debe. El pecado está ahí a la puerta y cuando algo es inmoderado y no sano, fácilmente se le abre la puerta porque es algo fuerte, ¿verdad? Es algo que se puede enseñorear de uno. Entonces, y ya esa puerta eh, está como abierta y entra el pecado y se ejecuta, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo en Mateo 5:22 dice, mas yo os digo que cualquiera que sin razón se enojare contra su hermano estará en peligro de juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca, esto quiere decir falto, insensato, perdón, esto quiere decir insensato, inútil, estará expuesto al infierno de fuego. Entonces, cualquiera que se enoja, vamos a decir sin razón, locamente, descontroladamente, dicen otras versiones, será culpable ante la corte. Entonces, para dos personas ir a una corte debió de pasar algún desacuerdo, algún pleito, algún delito, ¿verdad? Entonces, el simple hecho de uno enojarse de mala manera, mala forma, locamente, como decían varias versiones, puede hacer que uno peque en contra de alguien. Cuando, como cuando de nosotros nos hemos enojado de tal forma en contra de alguien que nos llevó a decir o hacer cosas de las cuales después nos arrepentimos. Podemos quizás haber dicho cosas, quizás empujar, quizás tirar algo, ¿verdad? Y cuántos casos hemos escuchado de personas que por el enojo, como pierden tanto la cabeza, que hieren y hasta pueden matar a alguien por ese enojo. Entonces el Señor usa esta forma quizás drástica, si se puede decir, para que meditemos y miremos a dónde nuestras acciones, nuestros sentimientos o a un pensamiento nos pueden llevar. Entonces Él quiere como que prevenir, ¿verdad? Que lleguemos a ese segundo paso, y por eso nos quiere como que frenar, ¿verdad? Cortar desde una vez, ¿verdad? No dejar que darle largas, como decimos, ¿verdad? Entonces cualquiera que dice raca, esto es inútil o insensato a su hermano, ya pecó de por sí. Entonces, primero fue el enojo, ¿verdad? El sentir el enojo, ¿verdad? El pensar, hacer o decir, y ya todo eso salió de la boca. Entonces se abrió esa puerta y nos llevó a pecar con nuestra boca, llamando de tal forma al hermano. Entonces pecamos y ya somos culpables de juicio. La puerta, pecamos y ya somos culpables de ese juicio, ¿verdad? Como dice la palabra, se nos sentenció cuando abrimos la puerta y pecamos. Y cuando nosotros pecamos, eso es el infringimiento de la ley, ¿verdad? Fuimos culpables de juicio. Entonces, si nosotros no entendemos, y después de enojarnos, de abrir la puerta, ¿verdad?, al enojo y pecar insultando, lo llevamos más allá, al hermano, y luego ya siendo culpable de juicio no aprendemos y seguimos aún más, ¿verdad?, más lejos, y seguimos con nuestro enojo y le decimos idiota, entonces seremos merecedores, dice, reos, o estaremos expuestos o culpados a estar en peligro del infierno.
Miren qué seria es la cosa, a dónde nos puede llevar, ¿verdad? Las meditaciones, todo lo que pasa por la mente, si no le ponemos un paro, un alto al instante. Entonces, todo esto, ¿verdad? Nos lleva a meditar. Entonces, tenemos que saber, o sabemos, que llegan situaciones, ¿verdad? En las que nos vamos a enojar, ¿verdad? Pero eh, tratemos de parar al instante, de no dejar que eso tome control de nosotros y de no eh, permitir, ¿verdad? Que esa puerta, de abrir esa puerta, ¿verdad? Entonces nos enseña esta palabra a parar o frenar, a arrepentirnos al instante cuando vemos, ¿verdad? La situación donde puede parar y tratar de calmarnos, ¿verdad? Y pensar a dónde nos puede llevar esa situación, a darnos la vuelta, si se puede decir, y, y meditar antes de que todo esto baje, ¿verdad? Al corazón y se haga una realidad. Entonces, todo esto viene porque cuando vemos, empezamos de alguna forma a meditar en nuestro corazón, a hacernos ideas en nuestras mentes y se vuelve más grande e incontrolable, si se puede decir. Entonces Mateo 15:19 dice, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicación, robos, falsos testimonios y calumnias. Entonces aquí vemos cómo de nuestro corazón, y todo empieza como por esos pensamientos, ¿verdad? Entonces de ahí es que viene todo lo malo. Entonces el Salmo 19:14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Entonces esto es una oración, ¿verdad?, que deberíamos de hacer a diario y pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad?, primeramente limpiando nuestro corazón, ¿verdad?, que de ahí es donde sale todo lo malo, dice la palabra. Y que sean gratos, ¿verdad? Todo lo que nosotros digamos, que salga de nuestra boca y todo lo que meditemos en nuestro corazón, en lo que pensemos delante del Señor. Y espero que esta corta enseñanza, se puede decir, sea de bendición, ¿verdad? Que nos lleve a meditar y a recapacitar, ¿verdad? A veces pasan cosas que nos, como que nos da, nos deja ver, ¿verdad? Ciertas cosas que hay en nosotros, y por un lado es bueno que salgan todas esas cosas a flote, ¿verdad? Porque así entonces uno puede arrepentirse, ¿verdad? Pedirle al Señor que ayude a uno, ¿verdad? Pedirle perdón y pedirle que nos ayude y que nos limpie. Entonces, otra vez, esto nos lleva a que no esperemos a que tenga que pasar algo y que se vaya lejos, sino tratar de ponerle un paro y volvernos, ¿verdad? Y de no abrir puertas que nos lleven a pecar, ¿verdad? Y demuestra como tanta sabiduría del Señor, de decir que si el simple hecho de pensar algo, ¿verdad?, nos puede llevar a ejecutar algo. Entonces hay que ponerle ese pare cuando lo pensamos. Desde que viene a la mente es por algo y hay que reprender eso y cortar con eso en el nombre de Jesús. Y es todo lo que tengo. Voy a hacer una pequeña oración ya para terminar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, venimos, Señor, delante de ti. Padre, primero te damos gracias, Señor, por esa palabra, Señor, por la sabiduría que nos trae, Señor, tu palabra. Señor, te pedimos que nos ayude, Señor, a poder ponerlas por práctica, Señor, que podamos, Señor,
guardarle en nuestros corazones y que nos sirva, Señor, para ese momento, Padre, de la tentación, que si vemos el pecado, Señor, podamos huir de él, y que si el pecado, Señor, toca nuestra puerta, no se la abramos, Padre, en el nombre de Jesús. Que los dichos de nuestra boca, Señor, y la meditación de nuestros corazones, Señor Jesucristo, sean agradables a ti, Jehová. Limpia nuestros corazones cada día más y más, Señor. Haznos esos vasos útiles, Señor, de honra y limpios para ti, para tu gloria y honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Pido, Señor, que esta tu palabra seas tú respaldándola, Señor, y que encuentre, Padre de la gloria, algún corazón, Señor, dispuesto a recibirlo, y que seas tú obrando, Padre, para tu gloria y honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas bendiciones. Bye.